fundó en Reino Unido en el año 2018. Desde ahí se ha ido expandiendo. Es una organización que se basa en acciones no violentas de desobediencia civil para poder lograr cambio sistémico debido al cambio climático. Hoy estamos aquí con Byron Coronel, que es un activista ADLA, y también estamos aquí con Sebastián Rodríguez, quien va a ser la persona que lo presente antes de que él dé su charla. Igualmente les agradecemos de nuevo que están aquí y estaremos comenzando en poco tiempo. Nosotros como Extinction Rebellion Ecuador somos un grupo pequeño, estamos comenzando a querer expandirnos un poco más, entonces vamos a estar pasando un link en el cual se pueden unir dando su información para que puedan convertirse en voluntarios o en caso de que quieran participar más, pues también nos pueden escribir a nuestra página en Facebook, pueden escribirnos a nuestro correo. Estamos en Facebook y en Instagram. En Facebook como Extinction Rebellion Ecuador y en Instagram como XR Ecuador. Y bueno, tal vez Sebastián, ya puedes comenzar con la presentación, si es que quieres. Claro. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez, un miembro más de Extinction Rebellion. Esta semana tenemos el agrado de comenzar nuestra tercera charla de este proyecto de Extinction Rebellion de webinars sobre temas que se relacionan con el cambio climático de manera directa o indirecta. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con Byron Coronel. Él es ingeniero ambiental y actualmente becario en Flaxo, además de ser activista de la agrupación ADLA, cuyas iniciales significan Activistas por la Defensa y Liberación Animal. Bueno, personalmente tengo que decir que me encanta el tema que Byron nos va a presentar, porque no solamente es que se relaciona de manera directa con por qué surge el cambio climático, sino que inclusive tiene mucho que ver con la crisis que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. Muchos de los grandes problemas que aquejan al planeta entero y de manera particular a la sociedad humana tienen que ver con la forma en la que nos estamos relacionando con la naturaleza y de manera particular con los demás animales. Bueno, sin más, les dejo a Byron, quien nos va a presentar este conversatorio de alrededor de 30 minutos y después de eso daremos paso a las preguntas. Bienvenido, Byron. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación para presentar este tema súper importante. ¿Puede Sebastián, por favor, dejar de compartir pantalla para yo compartir la mía? Ya. Ahí está bien. Creo que no era yo quien estaba compartiendo. Ahí ya. Listo, pues ya está compartida ahorita. Ahí pueden ver mi pantalla, creo que perdí la conexión. Aló. No sé si pueden ver mi pantalla porque no escucho a nadie. Hola, no puedo ver tu pantalla, aunque hace un rato sí. Ah, ya. A ver. Ahí está.
Sí, ahí puedo ver tu pantalla. Ya, chévere. Bueno, entonces, para empezar, como ya Sebastián habló un poco, soy del colectivo ATLA, esta es nuestra página de Facebook, eh, por si quieren buscarnos y tienen preguntas o quieren saber más sobre temas relacionados a los animales, entonces pueden encontrarnos ahí. Ahora voy a empezar dando algunos datos e información sobre el impacto que causan los animales sobre el medio ambiente y específicamente en el tema del cambio climático. Lo importante y lo que voy a recalcar más que los datos en sí, va a ser la condición a la cual la naturaleza y los animales han sido suprimidas por parte de los seres humanos y por ende esa función de los animales y la naturaleza eh, por debajo de los seres humanos ha traído toda una serie de complicaciones a nivel ecológico e incluso a nivel social. Pero para empezar, uno de los impactos más fuertes que tiene la ganadería en el cambio climático es la emisión de gases de efecto invernadero. Existe un informe de la FAO del año 2006 que se denomina La larga sombra del ganado, donde se realizó una investigación bastante extensa y se concluyó que las emisiones producidas por las actividades pecuarias llegan a un 18% del total de emisiones antropogénicas. Es decir, que la ganadería es la mayor fuente de emisión de gases de efecto invernadero por encima de la combustión de combustibles fósiles producidas por los medios de transporte, por todos los medios de transporte juntos, es decir, autos, aviones, todos los medios de transporte que utilizan combustibles fósiles. Byron, disculpa que te interrumpa. Me dicen que no se te escucha muy bien. ¿Podrías levantar un poco el volumen de tu voz? Sí, ya. No se preocupe. Ahí ya me escuchan bien. No sé si será una cuestión de acercarte más al micrófono o a la computadora, no sé. Pero Porque bueno. ya estoy bastante cerca y ya no podría acercarme más tampoco. Ya, bueno, yo personalmente sí te escucho. Por ahí me dijeron que no se escuchaba muy bien, pero sí, solo si levantas un poquito más la voz, creo que estaremos bien. Listo. Pero bueno, para continuar, ¿por qué el impacto en la emisión de gases de efecto invernadero es tan fuerte en la ganadería? Porque a pesar de que la ganadería solo emite un 9% de las emisiones de CO2, emite del 35 al 40% de las emisiones de metano y el 65% de las emisiones de óxido nitroso. Y lo que ocurre es que el metano y el óxido nitroso tienen un potencial de calentamiento muchísimo más alto que el del dióxido de carbono. Entonces, el metano tiene 21 veces más potencial de calentamiento que el dióxido de carbono y el óxido nitroso 296 veces más. Entonces, por esto, la ganadería tiene tanto impacto en los gases, en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero en el 2009 el World Watch Institute saca otro informe que critica un poco el informe de la FAO y lo profundiza aún más. Entonces, en este informe, el World Watch Institute encuentra que en realidad las emisiones no representan solo el 18%, sino que llegan a representar el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico. Ella argumenta que la FAO en su informe
excluyó de su estimación la respiración de los animales, excluyó las emisiones, los cambios de uso de suelo, en la capacidad de fijación de carbono que se pierde por convertir los bosques a pastizales. Además, utilizó solo los conteos oficiales que frecuentemente, y es más que seguro, que son inferiores al número de animales que en realidad existen, razón por la cual se debería utilizar un factor de corrección. Además que no se consideraron las emisiones de CFC, de clorofluorocarbonos, que son sustancias utilizadas, o bueno, actualmente ya no se utilizan, pero antes se utilizaban para las máquinas de enfriamiento como líquido refrigerante. Entonces se excluyeron estas emisiones y, como sabemos, los productos provenientes de los animales, los cárnicos, los lácteos, necesitan refrigeración en toda su cadena de producción, razón por la cual estas emisiones no fueron consideradas, y en el informe del World Watch Institute, al considerarse todos estos factores, ascienden al 51% de las emisiones. Otros impactos de la ganadería en el uso del suelo, ya que la ganadería es la actividad que utiliza mayor cantidad de tierras a nivel mundial. En este informe de la FAO podemos encontrar que el 40% de la superficie total de las tierras del mundo son utilizadas para pastizales, y además el 33% de la tierra cultivable se utiliza para producir alimento para ganado. Y es interesante porque cuando hablamos de la soya, encontramos que el 97% de la producción mundial de harina de soya está destinada para la elaboración de piensos o de balanceados para la alimentación de los animales, especialmente de las aves y de los cerdos. Y muchas veces escuchamos como argumento que los vegetarianos, o que debido a la gente vegetariana y vegana que consume mucha soya, y la soya es un monocultivo de alto impacto, entonces hacerse vegetariano produciría un alto impacto, cuando no es así, porque la mayor cantidad, el 97% de la harina de soya, se utiliza para alimentar a los animales. En cuanto al uso del agua, bueno, tenemos este cuadro en el que sabemos que menos del 1% del agua dulce disponible para el consumo de los humanos y de los ecosistemas, y de este 1%, el 69% es utilizado por el sector agropecuario, el 19% por el sector industrial y el 12% por el sector municipal de consumo y uso humano. Los principales contaminantes que emite la actividad ganadera es el fósforo y el nitrógeno por el estiércol que producen los animales, que es liberado al suelo y a fuentes de agua, lo que produce la reducción de los niveles de oxígeno disuelto en las fuentes de agua y eutrofización, es decir, que la vida que existe de los organismos acuáticos tienen que disminuye su capacidad biológica debido a la falta de oxígeno. Es una gran fuente de emisión de metales pesados como el cobre y el zinc, ya que muchos animales como las aves de corral son suplementadas con estos metales, y también los baños sanitarios que se les dan al ganado vacuno contienen estos metales pesados que más tarde van a parar a ríos y lagos. Y como sabemos, los patógenos bacterianos y víricos, ya que el estiércol de los animales contiene bacterias como Escherichia coli, Salmonella, que van a parar a los cuerpos de agua. Lo más interesante se puede encontrar en la cantidad de agua necesaria para producir el alimento. La ganadería es la actividad que más requiere agua en todo su proceso de producción, y podemos ver que
para producir 1 kilogramo de carne vacuna necesitamos 15.000 litros de agua. Para producir 1 kilogramo de carne de cerdo necesitamos 6.000 litros. Para pollo 4.300 litros y para el cordero 8.600 litros de agua. Si contrastamos esta cantidad de agua con la cantidad de agua que se necesita para producir frutas, verduras o legumbres y cereales, podemos ver que la cantidad se reduce muchísimo. Entonces, entendemos que el consumo de productos cárnicos implica una gran cantidad de desperdicio de agua. Con esto llegamos al tema de la alimentación y capacidad de carga. Al haber este intermediario animal, al nosotros consumir la carne de los animales, estamos agregando un intermediario por el cual tienen que pasar los alimentos vegetales. Y como sabemos, en cada paso, en cada etapa, siempre hay una pérdida energética, ya que los procesos en la naturaleza no tienen un 100% de eficiencia. De hecho, por ejemplo, las vacas tienen una eficiencia de alrededor del 20% de procesar los alimentos para transformarlos en carne, que sería el alimento para los humanos. Entonces, analizando esto, encontramos que la agricultura existente, la capacidad actual, nos permitiría alimentar a 10.000 millones de personas. Pero, como sabemos, existe una gran desigualdad y mucha falta de alimentos en el planeta, ya que se están utilizando todos estos alimentos para alimentar al ganado. Entonces, si hacemos un análisis basado en la huella ecológica, podemos ver que para sustentar a una persona en un año con una dieta vegana se necesitarían 600 metros cuadrados de terreno. Si esta dieta la transformamos en vegetariana, es decir, le añadimos huevos y lácteos, se necesitarían 3 veces más de esta superficie, lo que resultaría en 1.800 metros cuadrados. Ahora, si tenemos una dieta con alto consumo de carne, lácteos y huevos, vamos a necesitar 18 veces la superficie que necesitaría una dieta vegana, que serían 1.800 metros cuadrados. Si calculamos la superficie de la Tierra, la comparamos con la superficie necesaria para alimentar a toda la población con una dieta que incluya carne, lácteos y huevos, vamos a ver que toda la superficie terrestre no tiene la capacidad suficiente para sustentar estas dietas. Por razón por la cual estas dietas son insostenibles. Y por eso, cuando hablamos en términos de huella ecológica, más o menos alrededor de medio año ya salen las cifras de que hemos consumido todos los recursos que deberíamos haber consumido hasta llegar a fin de año. Entonces necesitamos alrededor de 2 tierras para satisfacer las necesidades de consumo que estamos teniendo en el planeta. También tenemos que una dieta vegana va a producir la mitad de CO2, va a usar 1/11 de combustible de agua y 1/18 de tierra si se compara con la dieta de un estadounidense promedio. Entonces vemos que hay un uso mucho más eficiente de recursos solo por el hecho de eliminar ese intermediario en el cual existe un proceso de pérdida de energía. Eso con respecto a los impactos en términos generales que causa la ganadería. Si se quiere profundizar, se puede acudir a este informe del World Watch Institute, que es más reciente, del 2009, o al informe de la FAO, de la larga sombra del ganado. De esta forma, el impacto de la ganadería
es uno de los mayores agravantes para efectos del cambio climático. Y es interesante cómo las grandes ONGs, ecologistas y instituciones intergubernamentales, cuando abordan el tema del cambio climático, como en el protocolo de Kioto, como en la conferencia de las partes, no se aborda el tema de la ganadería y del consumo de carne y sus derivados. Se centra la atención en la emisión de combustibles fósiles, en la emisión de gases de efecto invernadero por combustión de combustibles fósiles, cuando esta es la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero, porque la primera es la ganadería. Entonces, está claro que existen ciertos intereses y que existe una ocultación de estos temas porque responden a intereses de la agroindustria, que es una de las industrias más fuertes a nivel mundial. Ahora me gustaría concentrarme en hablar sobre la esclavitud y explotación animal, porque en este tema no hay solo que considerar los impactos que puede producir la actividad ganadera sobre el medio ambiente, sino hay que entender que estos individuos que están siendo asesinados, que están siendo criados para ser consumidos, no son objetos, no son cosas, sino que son animales. Entonces son animales que tienen intereses, son animales que tienen personalidad, son animales que quieren vivir, que quieren ser libres. No hay que olvidarnos de esto porque es el tema fundamental. Entonces encontramos que según datos de la FAO, en el 2016 se consumieron 70.000 millones de animales en un solo año. Es una cantidad exorbitante que se maten y se asesinen 70 millones de animales para consumo humano en un año. Y esto sin considerar los peces y animales marinos, porque estos se cuentan por peso. Los animales que principalmente se crían para ser consumidos son pollos con 22.000 millones, igual para el año 2016, ganado vacuno con 1.5 mil millones, ovinos con 1.2 mil millones, 1.000 millones de cerdos y 1.000 millones de caprinos. El restante corresponde a otros animales, otros tipos de aves, conejos, asnos, caballos, entre otros. Analizando el consumo de carne per cápita para el año 2016 fue de 43.8 kilogramos, comparado con 3 años atrás, en el 2013, existe un aumento de 5.14 kilogramos. Estos datos son los últimos datos que ha entregado la FAO. No existen no existen lastimosamente datos más actuales, pero la cifra de consumo de carne per cápita va en aumento. Entonces, lastimosamente, cada vez se matan y se sacrifican más animales. La última cifra que encontré para el consumo de animales marinos fue del 2013, en donde dice que se consumieron 133 millones de toneladas de peces y animales marinos, que ni siquiera se podría contar por individuo. Entonces, hay que imaginarnos nomás la cantidad de animales que se están asesinando tan solo en un año. Pero, ¿qué implica el asesinato de animales? Porque este proceso de criar animales para consumo implica toda una cadena en la que los animales son esclavizados, son torturados para al final ser asesinados y ser consumidos. Las aves, los cerdos, las vacas, que son los animales que culturalmente son aceptados para ser consumidos en nuestro país, por ejemplo, pero en Asia
en otras regiones consumen otro tipo de animales, como perros, como gatos, y todo este proceso es un proceso en el que el animal desde su nacimiento es torturado. Muchas veces no pueden ver la luz del sol, no pueden moverse, viven hacinados para al final de sus días llegar a un matadero y ser asesinados. La ganadería industrial cada vez se vuelve más intensiva, es decir, que se crían más animales por cada metro cuadrado de superficie y el hacinamiento es mayor, a pesar de que, como vimos antes, existe una extensa superficie de pastizales debido a términos económicos. La ganadería industrial va tomando y ganando más espacio y cada vez los animales son concentrados en una menor superficie para reducir los costos de producción, razón por la cual su condición, que ya era muy difícil, que ya era muy triste, se agrava y ahora las condiciones de esclavitud y de explotación son mucho peores. Para desarrollar en términos teóricos esto, me gustaría explicar la estructura social que ha permitido que se dé esto, que se posicione a los seres, a los animales no humanos y a la naturaleza como seres susceptibles de ser explotados y consumidos. Dentro del pensamiento moderno, del racionalismo, de la época contemporánea en la que vivimos, se ha situado al ser humano como el más desarrollado, el animal más inteligente y el que puede usar y consumir a las demás especies debido a que es un ser superior. Entonces, desde esta posición egoísta, nos hemos situado por encima del resto de animales para poder explotarlos, para poder utilizarlos, sin que exista ninguna consideración por sus propias necesidades o por sus propios deseos. Ese es el pensamiento egocéntrico que nos ha llevado a la situación actual de crisis ambiental, cuando lo que ocurre en realidad es que dentro del planeta existe una relación, un interser en donde todos los individuos somos codependientes los unos de los otros. Como podemos ver, y últimamente salieron unas noticias sobre la avispa asiática que estaba poniendo en riesgo a las abejas en Estados Unidos. Es tan impactante darnos cuenta de cómo las abejas, que desde nuestro punto de vista son insectos o serían inferiores, son un elemento esencial en la naturaleza y mantienen equilibrados los ecosistemas, y cómo la extinción de las abejas o la reducción en su número pondría en riesgo la propia existencia de la humanidad. Pero esas no son cosas que consideramos de manera general cuando pensamos, y no nos damos cuenta de la importancia de los otros animales y de la importancia de la naturaleza para nuestra propia existencia. Entonces es importante tener en cuenta eso para poder cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza y los demás animales. Entonces, este posicionamiento del ser humano por encima de las demás especies, por encima de la naturaleza, es lo que se denomina especismo o humanismo antropocéntrico, es decir, el humano es el centro de todas las preocupaciones, es el centro del desarrollo histórico del planeta.
el especismo pasaría a ser esa discriminación que tienen los otros animales o de las que hacemos parte de los otros animales, mejor dicho, por el simple hecho de ser de otra especie, es decir, de no ser seres humanos. Dentro del especismo se establece una categorización de las funciones que cada animal debe tener y se va a designar qué elementos van a satisfacer de nuestras necesidades. Entonces vamos a tener animales que son para alimentos, vacas, cerdos, pollos, animales que son para compañía, gatos y perros, animales que son para transporte, caballos, animales que son para entretenimiento y un sinnúmero de clasificaciones que establecemos en función de nuestras propias necesidades, en función de lo que nosotros queremos obtener, pero sin tener en cuenta las necesidades de los animales y sus propios intereses. Esto produce un distanciamiento emocional en donde nos sintamos más cerca de animales como los perros y los gatos, que son animales con quienes convivimos, y consumamos a las vacas, a los cerdos, a los pollos, como si fueran meros objetos. Es decir, que nos olvidamos que estos animales, que estos eran antes animales vivos, que eran seres vivos, y solo los vemos como una hamburguesa, como un sándwich, como un hot dog, como simple cosa. Cuando ese ser que se encuentra ahí en tu alimento era un animal que vivió en condiciones de esclavitud y condiciones de explotación y que está siendo consumido de manera innecesaria. Para explicar esto, la legitimidad que existe sobre el consumo de animales, es importante entender las estructuras y sistemas de opresión que operan a nivel social, ya que en la sociedad en la que vivimos existen diferentes sistemas que van a establecer un orden social determinado. Tenemos estructuras y sistemas que operan reforzándose mutuamente, como por ejemplo a nivel menor el racismo o el nacionalismo. Se van a basar el nacionalismo, ¿no es cierto?, en el país en el que uno nace, y el racismo en el color de piel, básicamente para establecer un orden y una jerarquía social. Pero por sobre esta esfera vamos a tener el capitalismo, que mediante un sistema de división de clases sociales según la función que ocupan dentro de la economía, va a haber una jerarquía social que va a establecer una clase con privilegios y una clase que está siendo oprimida. Pero por sobre estas esferas de opresión va a existir el patriarcado, que es la exclusión, ¿no es cierto? Exclusión y opresión de la mujer por el hecho de ser mujer. Entonces se va a establecer una jerarquía de género que es anterior al capitalismo y que por esa razón también es más amplia. Pero nosotros desde el entendimiento hemos visto que el humanismo antropocéntrico es como esa última esfera desde la cual se refuerzan todas las demás estructuras de opresión, ya que la diferenciación entre el ser humano y la naturaleza, es decir, la relación dicotómica que se construyó entre naturaleza y cultura, va a implicar todo un sinnúmero de opresiones que van a establecer diferentes jerarquías. Pero esta separación fundamental entre ser humano y naturaleza, en términos políticos, es como la última barrera a poder superar para poder llegar a lo que nosotros llamamos liberación animal.
es decir, un sistema social en el que no exista estas esferas de opresión que se basan en la discriminación y exclusión de un otro generado a partir de sus rasgos físicos, de su sexo, de su género o de su especie. Por esta razón, nosotros desde el colectivo ADLA trabajamos el tema del especismo, entendiendo como la esfera que abarca todas estas otras esferas internas y que debe ser considerada dentro de todas las luchas sociales, dentro de la lucha ecologista, dentro de la lucha feminista, de la lucha de clases, ya que es una esfera más amplia que todas estas y más antigua. En términos políticos, en este poco tiempo que tenemos ahora es difícil poder profundizar en algunos temas, pero justamente estamos trabajando en esta Escuela Política Animalismo del Sur, donde se contemplan muchos temas a partir de los cuales estudiamos el especismo. Estos se van a transmitir por el Facebook de nuestra página y vamos a analizar no solo las condiciones sociales actuales existentes, sino se van a trabajar propuestas de organización política y propuestas a futuro que nos permitan justamente luchar contra estas estructuras y sistemas de opresión. Pueden encontrar en nuestra página el calendario sobre las charlas. Va a haber aproximadamente 2 charlas semanales. Igual está ya la primera, que fue el 5 de mayo, está colgada en nuestra página y la pueden checar. Fue sobre el Estado como estructura de opresión hacia los animales, y hay temas diversos que según sus intereses pueden chequear. Para complementar y finalizar esto, me gustaría comentarles una campaña que nosotros estamos haciendo actualmente, que consiste en entregar alimentos, unas canastas básicas de alimentos con productos que no contienen animales ni productos de origen animal a las personas más necesitadas y más vulnerables en esta crisis debido al coronavirus y a la situación de cuarentena en la que estamos viviendo. Cualquier ayuda o aporte que quieran realizar pueden hacerlo, ahí están los datos, o pueden encontrarla en nuestra página de Facebook igual. Lo importante aquí es entender que dentro de esta situación de cuarentena y de coronavirus no es una situación en la que todos nos encontramos en condiciones iguales, sino que hay personas, hay familias que son mucho más vulnerables y que debido a la situación actual no pueden obtener su sustento diario y no pueden hacer nada al respecto porque la situación que estamos viviendo no les permite encontrar ninguna fuente para poder alimentarse siquiera. Entonces, lo que procuramos es de alguna forma tratar de cierta forma alivianar un poco esa carga y entregar alimentos hasta que la situación pueda mejorar un poco. Es uno de los aspectos importantes que consideramos que debe ser trabajado, ya que no se puede trabajar, por ejemplo, desde el animalismo o desde el ecologismo sin considerar la lucha social. Entonces debe trabajarse de manera transversal, debe trabajarse de manera simultánea en todos estos aspectos para que la lucha sea integral y el trabajo en realidad sí pueda tener verdadero impacto sobre la sociedad. Y eso sería todo. Entonces, ahora sería de abrir el espacio para el debate, para preguntas, para responder cualquier inquietud que tenga y poder abrir el foro. Sí, muchísimas gracias, Byron, por tu exposición, muy interesante. Personalmente, algunos conceptos que mencionaste fueron nuevos para mí, como lo de estructuras y sistemas de opresión. Me pareció bastante interesante esa parte. Bueno, ahora como lo mencionaba Byron,
les invitamos a las personas que están conectadas a hacer sus preguntas por el chat, o si desean pueden levantar la manito. Hay una opción en Zoom que nos permite mostrar eso y les daremos la palabra. Bueno, mientras alguien nos escribe, yo quería preguntarte, Byron. Bueno, creo que en líneas generales ya nos diste luces acerca de la problemática, pero para tratar de que la gente se sensibilice sobre este tema de la explotación animal y la implicación que esto tiene, no solamente sobre el cambio climático, sino por la sociedad humana en sí. ¿Cuáles tú crees que son los conceptos o las ideas más importantes que nosotros deberíamos transmitirles a las personas para que esta sensibilidad se apresure, llegue más pronto? Ya. Primero, lo que me gusta a mí hacer que las personas se cuestionen es que lo que ocurre no es un hecho natural, es decir, que los animales no humanos y los animales humanos sean vistos con tales o cuales características y que el ser humano sea considerado superior y se ubique sobre una jerarquía más alta, no es un hecho natural o intrínseco de la naturaleza, sino que se debe a un orden que se ha ido construyendo históricamente y resultado de ideas y de propuestas que se van dando y que van existiendo, pero no quiere decir que ese orden va a ser inamovible y que ese orden va a tener que ser siempre así, sino que las cosas pueden cambiar y pueden ser diferentes y es importante plantearse formas de cambiar y de transformar la situación actual. Porque como, bueno, no hablé mucho de eso, pero existe un sinnúmero de papers y de investigaciones que avalan una dieta vegetariana estricta y que demuestran que se puede satisfacer todas las necesidades nutricionales sin consumir alimentos derivados de los animales. Entonces, la pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿por qué seguir consumiendo estos productos si es innecesario? Es decir, que el gusto, el sabor, es razón suficiente para esclavizar, para matar a estos seres, para torturarlos y para generar todos estos impactos climáticos que ya hemos visto. Y ese es el cuestionamiento que tenemos que hacer. Chévere. Por ahí, en este momento, desearía darle paso a Vivi. Tal vez, si tiene, me parece que tiene por ahí alguna inquietud. Y gracias, Sebas. Sí, yo tenía una pregunta. Bueno, yo, lo personal, soy vegana, pero yo trabajo muchas veces trabajo con gente que trabaja en grupos de agroecología. Y a pesar, y estas personas yo noto que tienen un muy gran respeto por em, tu consumo de carne, pero aún seguir comiéndola. Y no sé si tienes algún comentario al respecto. Bueno, es interesante lo que planteas, porque cuando hablamos de la necesidad, si es que existe la necesidad de consumir o no carne y sus derivados, vamos a notar que en ciertos casos específicos, por ejemplo, de personas que viven sin acceso a mercados y supermercados, sino de las personas de los pueblos que aún viven
de cierta manera aislados sobre la civilización y que aún son tribus de recolectores y de cazadores, muchas veces de ellos para satisfacer sus necesidades alimenticias. Entonces, si comenzar a él o a los ciudadanos imponerles una dieta vegana diciendo que los animales no deben ser consumidos, porque es antimoral, es que tenemos acceso a un sinnúmero de alimentos de origen vegetal para satisfacer nuestras necesidades. Vamos, Se te escucha bastante entrecortado, Byron. O no sé si solo soy yo. justificamos nuestros, Y yo también lo pero escucho bastante recortado. No, se cuelga por varios segundos a la vez para mí. ¿Puedes volver a repetir, Byron, lo que estaba? ¿Puedes volver a repetir, Byron, lo que comentabas en el último minuto? Se te escuchó entrecortado. ya, lo que comentaba es que el propósito no es de imponer un tipo de dieta a otras personas, a otros pueblos, sino que cada cual cuestione su propia posición y su capacidad de acceso a alimentos, porque como ya vimos, el criar animales para consumo es más caro, es menos eficiente, contamina el agua, contamina el suelo y produce gases de efecto invernadero de manera mucha mayor que el de producir alimentos vegetales. En ciertas zonas, ciertos aislados de la región que aún son pueblos de recolectores y cazadores necesitan cazar animales para poder satisfacer sus necesidades nutricionales, razón que no ocurre con nosotros, con personas que vivimos en la ciudad, que tenemos acceso a mercados, que tenemos acceso a cualquier cantidad y variedad de productos vegetales para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, o incluso a personas que tienen tierra y la cultivan, ya que existen propuestas de permacultura y de agroecología sin el uso de animales que igual fácil de satisfacer nuestras necesidades nutricionales. Entonces muchas veces el uso y explotación de los animales más bien es vinculada esa satisfacción al paladar, por ese gusto que nos da el consumir o sea, consumir los cuerpos de los animales, más no por una verdadera necesidad, pero la justificamos desde la necesidad, aunque una dieta balanceada y se la puede obtener perfectamente por el consumo únicamente de productos vegetales y existe muchísima información al respecto con dietas, con macros sobre los alimentos para uno tener una dieta adecuada. Entonces, es importante poder uno mismo cuestionarse en esos aspectos antes que buscar un justificativo. Y a la final puede resultar que si es que vivo de una manera bastante aislada y puedo no tener acceso a uno u otro nutrientes y me queda más consumir alguna forma, pero yo creo que eso sería un caso bien aislado y no una generalidad. Eso sería. Chévere. Yo tengo una curiosidad por un temita más concreto dentro de las alternativas que nosotros tendríamos sobre la explotación animal. Por ejemplo, ¿qué pasa con la carne de laboratorio o el consumir insectos para tratar de disminuir
nuestra huella ecológica y nuestra huella de explotación. ¿Qué opinión tienes tú acerca de esas alternativas? Y así es un tema que se está debatiendo mucho actualmente, pero yo me planteo bastante crítico ante esas propuestas, más que todo porque si ya partimos de la base de que no hay necesidad de consumir carne o productos animales, sea de laboratorio o sea de directo de la crianza del animal. Entonces, ¿para qué complicarnos la vida? La carne de laboratorio aún está en investigación y su costo es altísimo, de varios cientos de dólares por kilogramo, cuando no hay necesidad. Ese es el punto. Además de que no se prescinde totalmente de los animales, ya que se necesita una muestra base de los animales a partir de la cual se crea la carne de laboratorio. Y con respecto a los insectos es igual, o sea, si es que no existe una necesidad que implique la supervivencia del ser humano, entonces, ¿para qué complicarnos? ¿Para qué utilizar más recursos? ¿Para qué causar sufrimiento a los animales innecesariamente? Entonces, ese es el punto principalmente en cuestión. Ahora, la otra cosa es que por nuestro egoísmo, más vale para nosotros la satisfacción de nuestro paladar, sentir ese sabor a carne que la vida del animal. Y ese es el problema. Aunque igual mediante fuentes vegetales podemos cocinar alimentos deliciosos. Igual la cuestión es, no sé, es tener la iniciativa y la voluntad de hacerlo, porque se puede igual consumir alimentos ricos y sabrosos. Entonces, ese es el punto en cuestión, considerar a los animales antes que el capricho que tenemos nosotros de sentir el sabor a la carne. Y si nos posicionamos desde ese punto de partida, vamos a encontrar que no hay forma de justificarlo, o sea, que no lo vale. Al menos que digamos, yo soy egoísta y no me importa la vida del animal, no me importa que sufra, no me importa que muera, ya, pero parte desde una posición egoísta, entonces no hay que buscarlo justificar de otra forma. Eso es lo que considero yo. Ya, listo. Vivi, me parece que tiene otra intervención. Sí, bueno, otra pregunta que yo tenía, igual siendo persona que consume que no consume, perdón, alimentos de animales, pues a mí a veces, no sé, se me hace que el lugar donde estás también interviene mucho en eh, qué puede estar incluido en tu dieta vegana o vegetariana. Em, por ejemplo, no sé, digamos, o sea, creo que es de un punto de animal, de los, perdón, de la perspectiva moral, es súper importante, ya digamos todo lo que acabas de decir, pero de ahí volviendo a la perspectiva ecológica o climática, tal vez es necesario tener también lineamientos de qué debe ser una dieta vegana o vegetariana, o sea, qué debe incluir, por ejemplo, volviendo al tema de la carne en laboratorio, pues también hay estas nuevas carnes falsas que pues tienen un sabor, digamos, bastante parecido a la carne que son hechas en laboratorios, con o sea, con unas mezclas muy específicas para lograr ese cambio, perdón, ese sabor a carne. Pero pues, por ejemplo, ahorita en Ecuador toda esa carne está viniendo de Estados Unidos, entonces implica traer bastante productos del exterior. Igual, digamos, veganos que se vuelven, personas que se vuelven veganas en Europa, ahora están teniendo una demanda mucho más alta de vegetales que vienen de nuestro continente o de África o de otros países productores agrícolas, y eso también termina creando pues injusticias. Por ejemplo, el caso del aguacate, que la gente, que productores en Latinoamérica están siendo
pues explotados de una manera diferente, o de una manera nueva, al tener que estar al haber esta demanda subida de aguacates en otras partes del mundo. Entonces, no sé si tienes tal vez algunas sugerencias o alguna idea de cómo tendría que ser una dieta para evitar este tipo de injusticias y pues también alinearnos más hacia el cambio, o sea, tener menos huella ecológica. Ujú. Chévere tu pregunta. Bueno, empezaría hablando con un poco lo que ya comenté antes, es que, claro, si es que para nosotros, ¿no es cierto?, como sujetos modernos de la ciudad, eh, el no consumir o consumir carne no es una cuestión de supervivencia. Entonces, como no es una cuestión de supervivencia, pasa a ser considerada una cuestión ética y moral. En ese aspecto es en donde desarrollamos el debate y por eso expliqué lo que dije un poco antes. Ahora hay que tener en cuenta otras consideraciones, incluso a nivel individual por la salud, porque hay personas que no pueden procesar bien cierto tipo de alimentos, pero no son la generalidad, ¿no? No hay que generalizar a partir de esta decisión. En el otro punto, en cuanto al consumir estos productos sustitutos de la carne, estos eh, alimentos importados o altamente producidos, tampoco hay necesidad. Entonces, eh, no tenemos que consumir estos sustitutos de la carne o estos otros tipos de carne, como los dicen, para poder tener una dieta vegana, porque podemos consumir directamente frutas, vegetales, legumbres, cereales, sin que necesitemos alguna vez consumir estos productos. Ahora que podamos o tengamos acceso a estos otros productos y los consumamos porque son ricos, entonces, bueno, pero la idea es tratar, bueno, después cuando uno ya se hace vegano empieza a ver otros aspectos y considerar otras cuestiones también, como por ejemplo el carácter de clase que existe eh, dentro de la sociedad en donde, claro, el veganismo al ser importado de Europa, de Norteamérica hacia acá, lo pintan como una cuestión de consumo, es decir, como cambiar los productos de origen animal por sustitutos y ya, cuando el veganismo es más que una dieta, es más que el mero cambio de productos por otros, sino que implica la consideración ética hacia los animales y por ende implica un posicionamiento político en el cual se cuestionan y se lucha en contra de la jerarquía de especies, lo cual no se puede hacer sin cuestionar la jerarquía social. Entonces, cuando hablaba de las estructuras y esferas de opresión, es interesante porque dentro de la sociedad siempre existe un proceso de clasificación, de jerarquías, ¿no es cierto? Es decir, entonces, ¿quién está en el último escalón? Son los animales de consumo, después vienen las mascotas, los animales como perros y gatos que son considerados como sus compañeros y tienen más derechos, más consideración moral. Entonces después es una jerarquización por el color de piel, por lo que llaman razas, después por género, ¿no es cierto? Las mujeres históricamente han sido excluidas y así hasta llegar a donde el hombre blanco, europeo, heterosexual ocupa la cúspide de la pirámide, ¿no es cierto? Es decir, que el mundo debe ser ordenado y dispuesto para la satisfacción de sus propias necesidades. Es importante tener en consideración esos aspectos porque
a partir del veganismo y de la crítica de la explotación animal nos podemos aproximar a un montón más de cuestiones, como la cuestión que existe actualmente, porque mientras existen ricos burgueses que son dueños de empresas multimillonarias y pueden vivir años, decenas de años con todo el dinero que tienen, despiden a trabajadores con sueldos básicos que si no reciben ese ingreso por un mes ya no tienen que comer, pero el otro prefiere velar por sus intereses y sus privilegios y toda la capacidad de consumo que tiene y dejar sin comer a miles, cientos de familias. Entonces, cuestionarse sus privilegios también es importante, porque si es que no existe un proceso de transformación integral, no se va a poder tener en realidad un impacto social que cambie las cosas. Debe ser una crítica integral, un proceso y trabajo de transformación integral que nos permita cambiar las cosas desde la raíz y no solo en términos nominales, como, no sé, que los perros y los gatos tengan ciertos derechos y no puedan ser abandonados en las calles cuando estamos consumiendo y asesinando a miles de animales diariamente. De ahí, con respecto a la alimentación, existen varias dietas y propuestas de dietas que pueden adaptarse dependiendo de cada persona, ¿no es cierto? Dieta eh, vegana, crudivegana, macrobiótica y un montón de dietas que pueden probarse y puedes ver qué es lo que mejor se adapta a ti, pero si consumes legumbres, si consumes cereales, no vas a tener falta de proteínas, si consumes frutas, vegetales, vas a tener minerales y vitaminas necesarias. Entonces, en ese aspecto, uno puede encontrar la manera de satisfacer sus necesidades nutricionales. Bien, ahora una de las personas que está conectada, Ángeles Bonilla, nos hace una pregunta por el chat. Dice, la industria de producción de carne y lácteos es enorme y en muchos casos representa ingresos muy importantes para la economía de varios países. ¿Cómo se puede sustituir esta industria con otra actividad económica? Nos pregunta Ángeles. Claro, si nos mantenemos nuestra visión de la economía, de cómo funciona dentro del propio sistema capitalista, eso presentaría un problema, ¿no es cierto? Porque se perderían, entre comillas, fuentes de empleo y existiría familias que no puedan tener un sustento. Pero el problema detrás de esto en sí no es que se quite o se ponga una industria para sustituir a la otra. El problema es la desigualdad que existe y la acumulación de medios de producción y de riqueza. Entonces, existe una parte de la sociedad que es una minoría que acumula los medios de producción, es decir, las tierras y las fábricas y las maquinarias y que las utiliza para acumular dinero, para acumular riqueza y aumentar sus privilegios, mientras existe otra clase desposeída que solo tiene que trabajar porque de otra forma no puede sobrevivir, entonces tiene que trabajar para poder sobrevivir día a día. Entonces el problema ahí es la desigualdad social y la acumulación de capital en sí, porque viéndolo de otra forma, en un sistema más igualitario, eh, la capacidad de trabajo de la gente excedería las necesidades que no pensar que de una forma en que se pueda organizar el trabajo
de forma más consciente y más ordenada, simplemente necesitáramos trabajar menos horas. Si hay más personas para trabajar, entonces necesitamos trabajar menos horas. No es que hay que buscarles cualquier ocupación a esas personas para que tengan que hacer algo y ganarse el sustento, sino que dividamos las actividades básicas, las actividades necesarias para todo el número de manos que hay, entonces simplemente trabajaríamos menos horas. Por eso es algo que nos gusta hacer, contemplar estas propuestas no bajo los mismos regímenes económicos normativos, ¿no? Sino desde propuestas más integrales que impliquen no solo un cambio de la perspectiva moral que se tiene sobre los animales, sino un cambio de la forma en la que la sociedad se organiza y se estructura en términos económicos y sociales. En la agricultura existe la, existe el trabajo que uno quiera hacer. Y si lo dividimos para una mayor cantidad de manos, se necesitará menos esfuerzo y menos horas de trabajo por individuo y se tendría acceso a una mayor cantidad de alimentos al eliminar el intermediario animal. Entonces, esa es como una de las propuestas que debe ser contemplada en términos de economía y de estructuración social. Eso. Ok, si es que de momento no hay otra consulta más, bueno, yo quería preguntarte, Byron, si piensas que después de esta crisis que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, después podría haber una concientización mayor de las personas hacia el tema de la explotación animal. ¿Crees que los mercados en Wuhan, por ejemplo, los mercados húmedos, se van a cerrar? Que bueno, solamente es una de las tantísimas formas que hay acerca de cómo se explotan a los animales. ¿Cómo ves tú el futuro post pandemia? Tenemos un artículo interesante que escribimos sobre eso, que pueden encontrarlo en nuestro Facebook, que se llama Especismo, Capitalismo y COVID-19, donde se analiza la problemática de estas enfermedades que aparecen mediante zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten desde los animales hacia los seres humanos, que no es algo nuevo, de hecho, y no es algo que pasó ahora con este coronavirus, sino que es algo que ha pasado desde hace muchos años. Ya escuchábamos de la gripe porcina, de la gripe aviar, entonces son cosas que han estado siempre presentes, ¿no es cierto? Pero que no han sido cuestionadas en términos sociales, en términos de cómo estamos nosotros relacionándonos con la naturaleza y con los demás animales. Existen varias investigaciones que de hecho dan la alerta de que si la destrucción de hábitat sigue ocurriendo de la forma en que se está dando y si es que los animales se los sigue hacinando para ser criados y posteriormente consumidos de la forma en que actualmente ocurre, estas pandemias, estas enfermedades aparecerán cada más frecuentemente y serán cada vez más catastróficas. Entonces yo creo que esto podría dar un punto de inflexión interesante para promover cambios sociales, pero es importante estar bien alertas y tener bien presentes algunas cuestiones, como por ejemplo, el tema que estamos viviendo de clase, ¿no es cierto? Porque ahora es un problema real y que están sufriendo las familias día a día la falta de alimentos. Hay mucha gente que está muriendo de hambre, que come una vez al día, que come cada 2 días, porque no tiene forma de obtener un ingreso para poder comprar alimentos. Mientras otras personas tenemos el privilegio de que no nos falte nada, no nos falte comida en la nevera. Entonces, presta bastante
yo creo que una oportunidad para cuestionarnos de esas cosas, pero deben ser cuestionamientos que vayan siendo profundizados, que vayan siendo discutidos más ampliamente, porque no va a ser algo que los medios de comunicación nos den, por ejemplo, porque de toda esta información que hemos abordado en el conversatorio de hoy, por ejemplo, o sobre cómo estas enfermedades se transmiten debido al hacinamiento de los animales para consumo, entonces no es algo que tampoco se esté difundiendo, porque el Estado, los medios de comunicación y las empresas tienen intereses y el Estado y los medios de comunicación responden a intereses económicos de las empresas, de los capitales internacionales, de los capitales nacionales. Entonces vivimos de cierta forma dentro de un marco de información que es la que nos quieren entregar. Tenemos que hacer ese esfuerzo por ir un poco más allá, por cuestionarnos y llevar eso a procesos sociales, llevar eso a procesos colectivos en los cuales se cuestione esto y se planteen alternativas de transformación, alternativas de prácticas, de discursos que busquen discutir esto en términos sociales amplios y que busquen generar procesos colectivos de transformación social. Eso es lo fundamental, tratar de sacar toda esta información, toda esta discusión y las propuestas que se tengan de alternativas a la sociedad mediante el trabajo de colectivos, mediante el trabajo con la gente, el trabajo con los niños, el trabajo con las personas vulnerables. Eh, de esa forma es la única manera en la que va a poder existir cambios, va a haber cómo cambiar la situación actual y las situaciones futuras que puedan venir. Eso es. Definitivamente. Bueno, pues ahora queremos darle paso a Vicente. Él tiene una inquietud. Sí, sí, sí. Quería hacer una pregunta respecto al tema de la producción agrícola. ¿Se considera más aceptable o más natural o ecológico el hecho de que, bueno, una pareja de campesinos tenga un par de vacas, un par de cerdos en su propiedad, comen productos naturales, comen hierba, comen vegetales y aceptar eso como parte de la sociedad o la idiosincrasia de las comunidades indígenas aquí y comparado eso con lo que es la megaproducción de grandes ganaderías, sobre todo en lo que sería el oriente? Esa sería mi pregunta. Claro, en términos cuantitativos no existe comparación, ¿no es cierto?, con la ganadería intensiva, la ganadería a gran escala, con la eh, producción de animales para consumo propio. Y el hecho de lo que estamos conversando aquí y lo que también cuestiono yo no es el establecer un marco de reglas morales que deben cumplirse o posicionarme desde un punto de superioridad moral en el cual eh, establezca qué es o lo que no deben ser las personas, porque existen varias implicaciones, no solo a nivel alimenticio, sino a nivel histórico, cultural y social, de las cuales va a depender la dieta. Ahora, lo que plantearía yo, por ejemplo, en términos de lo que tú dices, que hay una sociedad campesina, una familia campesina, perdón, que tiene sus animales y los consume y no produce a gran escala y también siembra y todo esto. Y está bien. Y cuando lleguemos allá y hablemos con esa familia, lo importante es compartir puntos de vista. Yo compartir mi punto de vista, que ellos compartan su punto de vista y escucharnos. No creer tampoco que ellos no van a entender o que ellos no van a poder hacer lo que yo hago porque yo vivo en la ciudad o algún otro tipo de cuestión. Lo importante es en ese compartir dialógico
encontrar formas, pero generar esas ideas también en esas personas, en esas poblaciones, o sea, que ellos también puedan ver las cosas desde otra perspectiva y se les pueda compartir estos aspectos que hemos estado comentando, no desde establecer juicios de valor, sino justamente desde ese compartir y tampoco desde nuestro posicionamiento justificarles y decir, ah, no, como ellos son campesinos no pueden ser veganos, ah, no, como ellos viven, como ellos son pobres no pueden comer de otra manera. Entonces, eso es algo racista, es algo clasista también. Es importante tener en cuenta las condiciones, ¿no es cierto?, sociales, las condiciones de clase, las condiciones en las que vive cada familia, pero eso no implica que de una u otra forma no puedan hacer algo al respecto también. Entonces, por eso creemos que lo importante es desde el compartir perspectivas, desde compartir formas de vida, visiones de mundo, se puedan encontrar formas también de cambiar esta estructura que analizamos y que está operando en la sociedad. Y para eso se requiere justamente un trabajo de compartir, de estar ahí, ver directamente qué es lo que ocurre, el acompañarse día a día y no el llegar desde afuera con un discurso que busca imponer algo que esa persona tal vez no se adapta, porque yo no sé cómo viven, yo no siento las necesidades que ellos tienen. Entonces ese compartir nos abre la puerta para desde la empatía comprender a la otra persona y desde ese comprender poder buscar formas, poder buscar alternativas y yo mismo también aprender. Entonces eso es lo importante, no establecer un juicio o no establecer una forma de vida e imponerla, sino ir generándola, ir construyéndola, eso es lo importante. Eso. Gracias, Byron. Ahora tenemos dos preguntas más en el chat. Dice Henry Rojas, estudiante de biología, en un caso hipotético, si cambiamos a una dieta basada en plantas a nivel global, ¿los cultivos ya existentes abastecerían la demanda mundial? Y una siguiente pregunta que hace es, ¿y cómo evitar que las grandes corporaciones abusen de los pequeños agricultores que se encuentran en los países más vulnerables? Hola Henry, ¿qué tal? Tu pregunta es interesante porque contrario a lo que se podría pensar por sentido común, si es que hay un cambio masivo o un cambio global a una dieta vegana, en realidad se necesitaría menos cantidad de tierras cultivadas, porque la mayoría de alimentos y la mayor superficie de tierra está destinada a generar pastos para el ganado o a generar piensos y balanceados. Entonces, cambiar a una dieta basada en plantas necesitaría menos extensión de tierra. Eh, si quieren, puedo, no sé, mandar la presentación a algún lado a que después la puedan bajar, porque ahí tenía las fuentes que utilicé. En uno de las fuentes, uno de los datos que di es que la capacidad agrícola actual puede satisfacer la dieta de 10.000 millones de personas en la Tierra, es decir, más que la cantidad actual de habitantes que existen. Entonces, lo que existe es una desigual distribución, lo que existe es eh, un desperdicio de alimentos porque hay ese intermediario animal que consume mucho más alimento de lo que podría consumir una persona y que por esa razón existen problemas de hambruna en el mundo. ¿Y cómo evitar que las grandes corporaciones abusen de los pequeños agricultores? Ese es una respuesta que tendría que ser analizada en términos de economía política, porque bajo este sistema, este modo de producción capitalista, lo que existe es una acumulación de recursos
y de medios de producción por una pequeña fracción de personas, mientras las otras personas tienen que vivir utilizando su propia fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que para empezar, habría que reforzar los vínculos directos entre productor y consumidor. Es decir, tratar de eliminar al máximo la intermediación y que existan vínculos directos con los campesinos que producen los alimentos para de esa forma tener la ventaja de conseguir alimentos a menores precios y nosotros conocer y saber de dónde vienen nuestros alimentos, cómo son cultivados y qué es lo que estamos comiendo. Entonces, me parece que en principio habría que abordar esa idea de fortalecer y crear vínculos directos entre productores y consumidores. Y lo segundo y más amplio es cuestionarnos el modo de producción actual, en donde existe esta separación entre el campo y la ciudad, ¿no? La ciudad únicamente como consumidora de recursos y productora de desechos, basura, mientras que en el campo se generan todos los alimentos. ¿Por qué tiene que ser así? Cuando puede haber modelos más descentralizados que no impliquen la acumulación de habitantes en una superficie tan pequeña como lo es las ciudades. Eso se necesita en el capitalismo. ¿Por qué? Porque debe haber una serie de trabajos en servicios, en industrias que necesitan que haya la acumulación de población en pequeñas superficies, pero desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva que incluya las necesidades alimenticias, las necesidades de espacio, las necesidades incluso de paisaje a nivel psicológico. La forma de vida debería ser diferente, no debería existir este hacinamiento en las ciudades. Entonces son ideas que son interesantes de cuestionarnos y de plantearnos y de ver qué hacer al respecto a corto, mediano y largo plazo. Eso sería. Listo. Gracias, Byron, por tu ofrecimiento de compartirnos tu presentación. Tal vez podrías hacérnosla llegar por interno y nosotros la difundimos a personas que participaron. Vamos a cerrar con una última pregunta que nos hace Iván Basurto. Él menciona un tema sobre la pesca artesanal. Dice, ¿qué postura podemos tener en cuanto a la pesca artesanal que sostiene las economías de varias poblaciones costeras en todo el mundo? ¿Qué opinión tienes de eso, Byron? Bueno, es un poco la opinión que ya compartí antes sobre las familias campesinas que tienen a sus animales de consumo. En varios sectores costeros, la base de su alimentación es justamente el pescado. Entonces, habría que ver qué formas de acceso ellos tienen a otros alimentos, pero como he repetido desde el inicio, hay que analizar básicamente si se trata de una cuestión de supervivencia o no. Actualmente la capacidad de producción de alimentos vegetales es altísima, como ya vimos, podrían alimentar a 10.000 millones de habitantes. Entonces es importante ver si es que la cuestión del consumo de pescado o de cualquier otro animal se debe a una necesidad netamente de supervivencia, se debe a la desigualdad social o se debe a una cuestión de tradición y de cultura. Entonces, pensar en nuestro consumo, ¿no es cierto?
no solo de pescado, sino de cualquier otro animal, en esos aspectos nos va a permitir ver otras cosas y ver estas estructuras y esferas de opresión que operan. Porque si existe la capacidad de alimentar a todos mediante productos vegetales, entonces, ¿por qué no hacerlo? Entonces es una cuestión de desigualdad que implica algo más allá que el que ellos decidan o no pescar. Si es que son comunidades aisladas y son netamente pesqueras y es su fuente básica de alimentación, eh, el punto no es llegar y tratar de cambiar eso, porque si es una cuestión de supervivencia, va más allá de un discurso moral que debe ser analizado en términos específicos de la situación en la que ellos viven, en la que ellos se desarrollan. Entonces, no puedo tener o no hay como tener una postura general en cuanto a la situación sobre la pesca, sobre el consumo de animales, sino que hay que ver los casos específicos y hay que tener en consideración todos estos aspectos, ¿no? Si no se debe a la desigualdad económica o meramente a una cuestión de cultura o tradición. Todos estos aspectos pueden ser contemplados, pero no creer tampoco que no se puede, ¿no es cierto? Sí se puede o no se puede, pero debe ser analizado en esos casos específicos. Y lo importante es que no seamos nosotros quienes vayamos y les cuestionemos y les digamos, no, ustedes tienen que hacer esto, tienen que prestar esto o esto otro, sino que mediante su compartir, ir y proponer ideas, perspectivas y que las mismas personas encuentren la forma, las mismas personas se cuestionen a sí mismas sus modos de vida y de esa forma puedan encontrar alternativas que se adapten a ellos mismos. Porque cuando se proponen alternativas externas que están desligadas de la situación específica, la situación cultural, la situación biofísica, va a ser difícil que esas alternativas puedan perdurar. ¿Por qué? Porque no están adaptadas a esas condiciones específicas. La alternativa que se proponga debe estar producida por personas que habitan ese lugar específico para que puedan perdurar a largo plazo, para que sean alternativas efectivas y que tengan un verdadero impacto. Entonces eso es lo importante, que surja desde ellos mismos, o sea, que mediante el compartir, mediante el conversar, ellos tengan la capacidad de generar sus propias alternativas. Muchas gracias, Byron. Entonces, vamos finalizando con esa pregunta de Iván. No sin antes mencionarles a las personas que se conectaron que para poder mandarles la información que Byron nos ha compartido en este conversatorio, les pedimos por favor que nos dejen sus datos en el enlace que les pasamos por el chat, el último mensaje. Muchísimas gracias nuevamente, Byron, por el tiempo que te has tomado. Muy interesante toda la información que nos has compartido. Y queremos invitarte a ti y a los demás que se conectaron a nuestras siguientes charlas. La de la siguiente semana, la que vamos a tener, va a ser un tema muy interesante también de Santiago Padilla, si mal no recuerdo el nombre, que nos va a exponer acerca de una alimentación adecuada para tener un buen sistema inmune. Y creo que también va de la mano con el tema que nos expuso Byron, porque si hablamos de alimentación adecuada, también tiene mucho que ver con el hecho de tener variedad, pensar en consumir local y en la medida de lo posible para tener una menor huella ecológica, dejando a un lado al menos considerablemente los productos animales. No sé si, Byron, tienes unas últimas palabras para finalizar. Bueno, gracias por la invitación. Cualquier cosa, duda,
cuestionamiento que tengan, pueden también chequear nuestra página y escribirnos por interno o chequear nuestras notas. Ahorita les quiero compartir la nota sobre el COVID-19, justamente para que se complemente un poco con lo que mencioné. Tenemos en nuestra página de Facebook algunos links con información exhaustiva respecto a varios de los aspectos mencionados en la charla, y también cualquier pregunta que tengan específica podemos responderla o mandarles el link donde pueden encontrar información. Entonces ahorita les comparto este link que es de la nota en la que escribimos sobre el COVID, pero no me deja compartir, creo, sí, link, porque no se manda. Ahí ya se mandó. Este es el link de la nota sobre especismo, capitalismo y COVID-19 que pueden leer, y tenemos otras notas igual contemplando algunos otros aspectos. Si quieren, pueden escribirnos a la página, como ya les dije, y eso sería todo. Gracias por escuchar, por sus preguntas, y espero esto les haya de alguna u otra forma llegado y se cuestionen, ¿no es cierto?, en algún aspecto en el que tenían dudas o no sabían cómo proceder. Eso es todo. Gracias, gracias a ti y a todos los que se conectaron. Esto ha sido una charla más organizada por Extinction Rebellion, ahora con el apoyo de un gran activista de ADLA. Bueno, nos veremos el siguiente jueves con el próximo tema. Que tengan una buena tarde. Ya, gracias por el tiempo, gracias. Por la charla.